Bienvenidos al curso de tornos CNC mediante software. En este curso aprenderás a utilizar software especializado para programar y operar tornos CNC con control FANUC. El torno CNC mediante software ha evolucionado a la industria del mecanizado. Comenzaremos con los fundamentos del torneado CNC, incluyendo la introducción a los tornos CNC y sus componentes, así como la comprensión de los ejes de movimiento y la interpretación de los planos técnicos. Aprenderás cómo seleccionar las herramientas de corte adecuadas y cómo configurar el software para iniciar el proceso de programación. A medida que avancemos, te enseñaremos a utilizar el software de simulación de tornos CNC para visualizar y analizar el proceso de mecanizado antes de ejecutarlo en una máquina real. Aprenderás a programar movimientos de herramientas, establecer velocidades de corte y avance, y simular virtualmente la operación del torno. Esto te permitirá detectar y corregir posibles errores y optimizar los parámetros de mecanizado para lograr resultados óptimos. Además, exploraremos técnicas avanzadas como la programación de ciclos de torneado, el uso de macros y la optimización de estrategias de mecanizado. A lo largo del curso tendrás la oportunidad de trabajar en proyectos prácticos que te permitirán aplicar los conocimientos adquiridos y desarrollar habilidades prácticas en la programación y operación de tornos CNC mediante software. No importa si eres un principiante en el campo del torneado CNC o si ya tienes experiencia previa en el torno convencional. Te proporcionaremos los fundamentos teóricos y prácticos necesarios, así como apoyo constante de nuestros instructores para que puedas alcanzar tus metas de manera efectiva. Prepárate para explorar las infinitas posibilidades que ofrece el torno CNC mediante software y conviértete en un experto en el uso de programas especializados y lleva tus habilidades de mecanizado a un nivel superior. Estamos emocionados de acompañarte en este curso de torno CNC mediante software. Bienvenido al fascinante mundo del mecanizado de precisión impulsado por la tecnología digital. Únetenos y aprende maquinado CNC gratis. El auto, ¿verdad? Este que dice auto, o hay en otras máquinas aparece como MEM. Ese auto MEM lo que hace es ya correr el programa. Entonces yo lo voy a seleccionar auto y después voy a seleccionar prog, ¿verdad? ¿Y qué me va a correr? Pues me va a correr el programa que yo tenga ahí. En este caso yo tengo un programa que ya viene de aquí definido por el simulador. Si yo le doy ahorita ciclo start, pues como no tengo compensadas las herramientas, lo único que va a hacer es que va a chocar ahí la herramienta con la pieza. Nada más que aquí yo le puse me voy a ir a edit, programa, le puse un G28, ¿verdad? Hace rato, entonces aquí se lo voy a borrar y estaba así. Entonces si yo me voy a auto, vean ustedes, cuando yo estoy en edición, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, estoy aquí en edición, programa, y yo empiezo a moverme y me posiciono aquí en la 90, por ejemplo, en donde está este G01, y yo le doy auto, ¿verdad? El software o el control FANUC, más que nada los controles FANUC, cuando yo estoy en edit en la posición 90 y cuando paso automáticamente al auto, el control FANUC ahí se arranca de la 90, es decir, empieza a ejecutar el programa a partir de la línea 90, ¿verdad? Eso tiene dos ventaja y desventaja, ¿verdad? Como ventaja es que pues nosotros podemos, si tenemos un programa muy largo, podemos empezar aquí y ya sigue haciendo el otro proceso. Como desventaja es que si nosotros no sabemos qué hace el programa y ejecutamos el auto desde ahí, entonces si antes tiene que hacer un cambio de herramienta o un proceso anterior y está muy cerca de lo que viene siendo la pieza, pues va a chocar. Entonces ahí hay que tener cuidado cuando estemos editando el programa. Esto pasa pues la primera vez, ¿verdad? Cuando se está editando el programa y estamos pasándonos de edit a auto simultáneamente, pues hay que tener ahí lo que viene siendo esa alerta, ¿verdad? Porque se ejecuta. Eso es en todos los FANUC, siempre se va a ejecutar. Cualquier FANUC que tengamos siempre se va a ejecutar desde ahí. Entonces lo que hacemos pues es
Una vez que nos pasamos a auto o ya sea que estemos en edit, es presionar el reset, ¿verdad? Para que se vaya al inicio del programa. Eso por seguridad. Entonces ahí hay que tener en cuenta eso. Bueno, entonces les decía, en auto, pues lo único que hace es ya ejecutar el programa. Y pues nosotros veíamos que había unas opciones de single block que está aquí, ¿verdad? Que ese single block lo que hace es ejecutar el programa paso a paso. Entonces, siempre que está activo single block, yo voy a estar presionando por cada línea o cada bloque de código, voy a estar presionando cycle start, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, si lo presiono, pues ahí se ejecuta inicia aquí en 01, después llama la herramienta 1 y así se va ejecutando, ¿verdad? Pone a girar el shock. Bueno, eso es si yo tengo activado single block, le voy a dar reset. Si no lo tengo, pues, y le doy cycle start, pues ahí la máquina se arranca, ¿verdad? ¿Cuándo vamos a utilizar single block? Pues cuando nosotros estemos realizando el primer programa de la pieza, ¿no? La primera pieza, cuando vamos a hacer la primera pieza, pues siempre vamos a utilizar single block y ahí vamos a ir viendo los errores que tengamos e irlos eliminando. Si no, si ya sabemos nosotros que no tiene errores, pues la pieza pues va a ser auto y cycle start, ¿verdad? De hecho, pues los tornos a veces traen ya cargadores o alimentadores de lo que viene siendo el material, que entran por esta parte de acá de la máquina y pues ya nada más nosotros estamos presionando lo que viene siendo el botón verde, ¿verdad? Termina, para, alimenta, botón verde y ahí se está la máquina. Y también pues hay que, en este caso, o todas las máquinas pues traen guardas de seguridad, ¿verdad? Y esas guardas de seguridad pues siempre deben de estar cerradas, aunque incluso a veces nosotros por maña no se debe hacer, ¿verdad? Pero por maña pues dejamos ahí bloqueado el sensor para que detecte que la guarda está cerrada. En este caso me pidió la puerta, ¿verdad? Sí, yo aquí, cuando le di aquí cycle start, me dice que cierre la puerta. Entonces pues tengo que cerrar la puerta y para que se quite también esta alarma, ¿verdad? Y ahí se ve la puerta, pues yo no quiero ver la máquina, quiero ver el corte. Entonces pues quito aquí con este botón la máquina. Le doy cycle start y ahí empieza, ¿verdad? Ahorita no sé si estaba compensada esa herramienta, pero pues empieza ahí a cortar. Se me hace que ahí va a pegar, ¿verdad? Y la herramienta ha colisionado. Entonces este simulador pues nos puede servir si nosotros estamos haciendo una pieza, pues de ver que nuestro programa esté correctamente programado. Entonces aquí la herramienta colisionó. ¿Qué hacemos? Pues lo único que hacemos es retirarnos en modo jog, ¿verdad? Es decir, quitar la herramienta si es que no se rompió, ¿verdad? Porque a veces hasta pues se puede romper lo que sea el porta herramientas o únicamente que se haya roto lo que viene siendo el inserto. Pero pues ahí nos movemos en jog hacia atrás y en X fuera de lo que viene siendo la pieza, y una vez que ya nos movimos ahí, damos reset y mandamos a home. Ahí va la máquina. Aquí ya le hicimos nosotros a la pieza un desbaste. Entonces lo que vamos a hacer, pues si nosotros volvemos a simular, lo único que tenemos que hacer aquí para volver a tener otra vez el material, pues irnos aquí a configuración de la pieza de trabajo, tamaño de la pieza, seleccionamos la que era, la 5, y le damos OK. Y automáticamente nos la reemplaza. Bueno, pues esos son los modos de operación que podemos tener. AutoEdit, MDI, Ink, Jog Home, cómo se utilizan, ¿verdad?
Y vamos a pasarnos acá a la... Bienvenido al fascinante mundo del mecanizado de precisión impulsado por la tecnología digital. Únetenos y aprende maquinado CNC gratis.